Bueno, en el problema nos piden demostrar que el cuadrilátero CFED es cíclico. Por lo tanto, en general en todos estos problemas de cuadriláteros cíclicos, una forma directa sería unir E con F y demostrar que el ángulo CFD más el ángulo FED suman 180, que es una de las propiedades de los cuadriláteros cíclicos. Así que lo que voy a hacer va a ser unir F con E. Además de eso, puesto que el cuadrilátero AFBE es cíclico porque está dentro de una circunferencia, es intuitivo también que nos pueda servir en la resolución del problema unir F con B y E con B. Ahora, puesto que el ángulo EBD viene de una tangente, vale el valor del arco EB dividido en 2. Lo voy a pintar de rosado. Y ahora, puesto que el ángulo ABE también viene del arco BE, también mediría BE partido en 2, por lo tanto también mediría lo mismo. Y análogamente, puesto que el ángulo BFE también viene del arco BE, también sería igual a estos dos ángulos. Y lo pintamos naranjo. Se puede repetir el mismo proceso y de forma análoga con el ángulo FBE, FBC, puesto que mediría la mitad del arco FB. Ahora, como el arco FB define el ángulo FEB, y también sería FB dividido en 2, los dos miden lo mismo. El mismo procedimiento que recién. Y para terminar pasa lo mismo con el ángulo FAB. Bueno, prosiguiendo. Es claro que el ángulo ABE más el ángulo EBD suman 90. Entonces yo al ángulo ABE le voy a poner que vale azul. Y hay que recordar la relación, que el ángulo azul más el ángulo naranjo suman 90. Y ahora, como el ángulo ABE viene del arco AE, entonces el ángulo AFE también vale lo mismo, que sería la misma medida. AE partido en 2, AE partido en 2. Ahora, para terminar pronto, es claro también que el ángulo ABF más el ángulo FBC suman 90. Así que a este le voy a poner alfa. Y nuevamente, recordemos la relación. Rosado más alfa dan 90. Y como viene del arco AF, este también de aquí, el FEA, vale alfa. Ahora, hay que darse cuenta de algo. El ángulo AFB es de 90, porque habíamos dicho que naranjo más morado eran 90. Por lo tanto, el ángulo opuesto, el que está al ladito, el CFB, también es 90. Lo mismo para la otra parte de la figura. Y ahora fijémonos algo. El ángulo en C más el ángulo en F más el ángulo en B tienen que sumarme 180. Y yo ya tengo 90 porque esto es recto. Entonces nos preguntamos, ¿a qué valor tengo que sumarle al ángulo rosadito para que me dé 90? Y eso nosotros lo habíamos dicho. Alfa más rosadito es 90. Por lo tanto, este vale alfa. Y ahora nos podemos dar cuenta que los ángulos opuestos de este cuadrilátero, que era el que queríamos demostrar su ciclicidad, el cuadrilátero CFED, suman 180. Porque tengo 90, tengo rosado y alfa. Y rosado más alfa eran 90. Y el ángulo en E, el
el BED es recto, por lo tanto tengo 90, y alfa más rosado, que también es 90, demostrando que los opuestos suman 180, solucionando el problema.